Bienvenidos a Noticias 4.0, el intento de golpe de Estado de ministros de la Suprema Corte. Aprueban la revisión de la reforma al Poder Judicial violando la Constitución. La presidenta lo deja muy claro, no hay facultades. La avaricia, el cinismo, la impunidad, la ilegalidad, la violación a las leyes y más, es los que sin pudor alguno han exhibido 8 ministros de la Suprema Corte en torno a la reforma al Poder Judicial. Ministros a los que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que instruir sobre el contenido y alcances de la Constitución. Ningún lugar de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. Es muy clara la intención de los 8 ministros, sobreponerse al Poder Legislativo y declarar inconstitucional una reforma constitucional, sin tener facultades para ello. Y sin importar contradicciones, como la de Margarita Ríos Farjat, que antes decía que no era posible hacer una revisión. En ese sentido, si en su opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Yo creo que no, porque ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable. Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo. Para mí no, las reformas constitucionales no deben ser impugnadas. Pero ahora afirma que sí es válido. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Es notorio y de todos sabido que el orden legal no es un rasgo importante para la mayoría de la Suprema Corte, pues solo 3 ministras no han avalado la ilegal revisión de una reforma ya aprobada por el constituyente. Una revisión con la que 8 ministros están buscando un golpe de estado técnico, tal como lo advirtió en su oportunidad la ministra Lenia Batres. Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. Y en el mismo sentido, la ministra Yasmín Esquivel. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ante la directa embestida de los 8 ministros golpistas de la Suprema Corte utilizando el lawfare, se ha hecho difusión de la inoperancia de los juicios de amparo. Ya han surgido peticiones de juicio político, hasta un fuerte y claro mensaje de la presidenta sobre alcances de la Corte. Del juicio político, esto dijo Lenia Batres en entrevista.
Pues es el juicio político o es también el otro juicio de desafuero, que es la declaración de procedencia en materia penal, para que se proceda penalmente contra o por la comisión de diversos delitos. Además de todo, y ante la afrenta de los golpistas de la Corte, Claudia Sheinbaum expuso un nuevo elemento que el cártel de la toga usaría para redondear su ilegalidad: convertirse en mártires legales. Es que ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento, desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es, ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no? Que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro, Ellos están tomando una decisión política. Aún así, pese al torcimiento de las leyes y los delitos cometidos, la presidenta dijo que no habría medidas en su contra. Quizá por eso se muestran muy valientes. Entonces no se tomará ningún tipo de acciones. No.